Palabras para el santo entierro que a veces taladran lo que no puedes ver. Eduardo Domínguez Ruay nace en Cuenca en el año 1945 en el barrio de Zapaterías. Un barrio que se pierde en la memoria porque muy pronto se traslada con la familia a la parte baja de Cuenca, en donde se convierte como crío en auténtico rabo de lagartija porque no para en la calle cuando no tiene que ir a la escuela. Juegos, más juegos, y cuando se acerca la Semana Santa, juegos nazarenos. Sí, hacíamos procesiones, yo las recuerdo de toda vida, y además precisamente la inmensa mayoría de los barrios, el paso que portaban o que hacían era la cruz desnuda, ¿no? Porque era quizá uno de los pasos más simples de ejecutar, pues con dos tablones se constituía la cruz y unos pequeños banzos, y realmente yo lo recuerdo de pequeño el ir realizando ese tipo de procesiones en la inmensa mayoría de los barrios. Eduardo, ¿en qué momento entras tú a formar parte del mundo nazareno? Pues yo diría que desde la infancia, o sea, precisamente en la Hermandad de la Cruz Desnuda, que se refunda en el año 1940, después de la Guerra Civil. En la refundación, que hay 8 hermanos que son procedentes de la Juventud Franciscana de la primera etapa. En esa fase está mi padre y 2 tíos míos, aparte de otras 5 personas, entre ellos Enrique Sal, el abuelo de Enrique que comentábamos. Entonces, ya desde la infancia, pues tengo recuerdos de haber participado no solo en esta hermandad, sino en la Virgen de la Esperanza, en Judas, o sea, yo creo que como la mayor parte de los conquenses, ese espíritu y esa participación en la Semana Santa pues es desde la infancia. ¿Bancero o nazareno de filas? No, la aspiración de todo conquense, de todo nazareno, es ir llevando el paso. Yo afortunadamente, pues cuando tenía ya 12 o 13 años, tenía una estatura similar a la actual, y desgraciadamente en nuestra hermandad no había ni siquiera suficientes banceros, con lo cual desde muy joven, y yo creo que no hacía mucho porque no tenía una consistencia pues de fortaleza, pero desde los 12-13 años ya llevé el paso y lo estoy llevando hasta los 60 años. Bueno, sois una hermandad que vais a cumplir dentro de nada 100 años, lo explicas muy bien en tu libro. Efectivamente, en el año 28 se conmemora el centenario de la hermandad. Espero poder todavía estar presente en esa etapa, aún quedan 7 años, pero yo creo que debemos celebrarlo. Bueno, aparte de que la hermandad nuestra pues es una hermandad que, aunque hoy tiene ya un número elevado de hermanos, pues tenemos una relación muy estrecha, muy familiar, mucha amistad, y por lo tanto pues intentaremos celebrar unos actos significativos. Bueno, la conoces muy bien, la tienes detrás de ti. Cuéntanos cosas de tu cruz desnuda. Bueno, de la cruz, ¿qué voy a decir yo? O sea, es de nuestra cruz, efectivamente, casi me emociona un poco al hablar de ella, porque es que además, salvo hasta el año 1960, que realmente el paso se quedaba en lo que era la antigua iglesia de San Francisco, donde nosotros finalizábamos la procesión del Viernes Santo, hasta ese momento siempre teníamos la oportunidad de, en algún momento determinado, pues visitarla, rezar ante ella, en fin, pedir, verla. Pero a partir de ese momento en que ya desaparece la iglesia antigua de San Francisco, antes de construir en el 70 la de San Esteban, y el paso nuestro, que además es el único de todas las hermandades de la Semana Santa de Cuenca, que no tiene una exposición al culto y que solamente podemos verla prácticamente pues en las fechas de la celebración de la Semana Santa, es decir, desde ese año 60 que termina ya se derriba la iglesia de San Francisco. El paso empezó a estar pues en algún almacén de algún hermano, después pasó a San Andrés hasta el año 2005, pero no estaba abierto al culto porque ya estaba cerrado este templo. Después pasó al almacén de la Junta de Cofradías en el polígono, que ha estado así hasta hace 2 o 3 años, y ahora llevamos un par de años, aunque tenemos una
concesión para poder dejar aquí el paso, de momentos que no sabemos si se prolongará en el tiempo, pero también no es un espacio que esté abierto al culto, con lo cual no tenemos oportunidad durante el año de poder disfrutar de su proximidad. Entonces, pues para todos nosotros la verdad es que la Semana Santa tiene un aspecto doble, porque no solamente es disfrutar de esos momentos, sino que es un poco el reencuentro con la cruz y con todos los hermanos, porque muchos de los hermanos vivíamos fuera de Cuenca y también era quizá el único momento del año en que coincidíamos, con lo cual pues era un acontecimiento que esperábamos pues con mucho deseo, ¿no? La imagen, que por otro lado no te he comentado, la cruz, esta es del año 45, de 1945, que la talló José Gallego Fernández. Con anterioridad había un pequeño paso que lo portaban 8 banceros, que fue así pues hasta el año 44, y ya a partir del 45 esta cruz es la que permanece, aunque ha habido varias etapas, y de hecho en el 2002, creo recordar, se hicieron andas nuevas, y en el 2017 estas otras. Siempre se ha preservado la misma cruz, se fueron añadiendo elementos como son estos grupos de las piñas, y siempre se ha preservado un poco esta imagen con el sudario, las escaleras, con la lanza y con la esponja, pero la cruz desde el año 45 se mantiene y se preserva la misma. Hay un aspecto del paso que a todos, desde que éramos críos, nos llamaba la atención. La calavera. La calavera. Sí, sobre todo los niños, cuando pasa la imagen, se fijan fundamentalmente en la calavera. La calavera, esta es la segunda que tenemos. La primera, incluso recuerdo tenerla en mi casa, allí depositada, mi padre, la tenía guardada en un cajón allí, y son calaveras de verdad naturales, ¿no? Es decir, en alguna ocasión, pues la primera, creo recordar, que procedía de un osario del Hospital de Santiago, y otra, sí, o sea, son naturales, pero realmente no es que se hayan cogido por ahí, sino realmente es que hay muchos sitios, y sobre todo en hospitales, donde realmente hay cuerpos pues que no son rescatados por los propietarios, vamos, por los familiares, y entonces, bueno, siempre queda por allí huesos, entre ellos, pues una de estas, que es la calavera, y que ahí se mantiene, y que realmente, pues yo creo que siempre atrae mucho, sobre todo a los chicos pequeños, que se quedan fijos en la imagen de la calavera, sí. Es importante también decir que esta hermandad es la única hermandad donde no se subastan los banzos. La única, nunca. Entonces, la situación es que en la fase inicial, y yo lo recuerdo, teníamos en casa de mi abuela, había 10 o 12 túnicas, que cuando subíamos a la catedral para bajar la imagen, a veces teníamos que coger a amigos para que se pusieran debajo del paso, porque no había suficiente banceros. Entonces, siempre ha habido una solidaridad, de forma que si ha venido gente joven, si no hay suficientes banceros, pues todos lo llevamos los que estábamos. Ahora que ya hay bastantes hermanos, pues cuando alguno es la primera vez o tiene más interés, siempre se le cede, y entonces puede participar de llevar la cruz. Es decir, no sé, yo diría que es un poco una situación generosa, de forma que el aspecto económico lo resolvíamos pues contribuciones personales, con pequeñas cosas, tampoco tenemos grandes gastos, y ahora mismo con una pequeña cuota, pero no se ha subastado nunca los banzos, y yo pienso que no se subestarán nunca, ¿eh? Sobrecoge la imagen del yacente en el sepulcro. Sobrecoge cuando le llevan cuesta arriba.
y sobrecogen la catedral. Una imagen a la que Antonio Lozano le tiene prisionero de fe y de esperanza. Antonio nace en Valencia, en la calle Cuenca, el 16 de julio del año 1928, por lo que dentro de 4 meses va a cumplir 93 años. A los 3 meses le trajeron aquí, a esta ciudad, en la que depositó una vida que se rompe en pedazos cuando, con 8 años, conoce los desastres de la guerra. Tengo recuerdos y además algunos no gratos. Por circunstancias de la vida, la guerra, yo tenía 8 años cuando se inició la guerra. En la guerra, mi padre, que era funcionario del Estado, era guardia lo metieron en la cárcel y estuvo toda la guerra en la cárcel. Entonces a mí me pegaban unas palizas tremendas, yo no podía salir de casa. Por eso, al finalizar la guerra, aquello fue una liberación. Yo no podía decir que era católico. Al contrario, si es católico te pegan cada día una paliza como me pasaba. Pero las circunstancias me pusieron en una familia católica que viví mi religión antes y después del acontecimiento de la guerra. Pero yo, de luego, no he dejado de tener una fe arraigada, gracias a Dios, como me tengo ahora también, y estoy en circunstancias de decirle al Señor que ya donde he llegado, ya que me mande lo que quiera, pero que no me quite su Santo Espíritu. ¿Por qué te vistes de nazareno, Antonio? ¿Por qué te vistes de nazareno? Bueno, es una forma, yo no lo sabía porque no había sido nazareno antes, naturalmente, pero yo creía que era una forma de vivir también de una forma diferente la religión, los pasos de Jesús, y concretamente la Semana Santa es un seguimiento del principio a fin de la pasión de Jesús. Entonces aquello era como un imán que te atrae, y yo me asocié a esta congregación, y al mismo tiempo también en el año 46 me hice hermano de la Hermandad del Cristo de la Agonía, y todavía soy hermano, sí, y quería vivir la pasión desde fuera, desde el ambiente de la calle. Ahí tienes a tu querida imagen del yacente, ahí la tienes. Cuéntame cosas de ella. Yo no podría contarle nada porque él sabe de mí más que yo. Algunas cosas puede que estén olvidadas en mi mente, en mi pasado, que él sí recuerda. Yo posiblemente no las tenga ahora en la memoria, pero le tengo un respeto, un afecto, un amor entrañable, y quiero que los últimos días de mi vida, desde luego, sean conducidos por la mano de Jesús. Y luego estoy convencido de que si yo he llegado hasta ahora para cumplir la voluntad de Dios, es que yo tengo que ir al cielo, y no por mis méritos, sino porque Él me lo ha dado hecho. Y si Él quiere que yo vaya al cielo, queriéndolo yo también, no tengo la menor duda. Antonio, en procesión impresiona muchísimo el paso del yacente, ¿verdad? Sí. Es lo que te decía, que es una forma distinta de estar. Yo cuando... Una de las cosas que recuerdo, que yo quería estar íntimamente
unido a Jesús, no solamente ya por la imagen que portaba, sino por el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo que obraba en mí y me ha acompañado toda mi vida por el bautismo que he recibido. Y entonces yo iba rezando el rosario. Yo no sé cuántos rosarios he rezado en el transporte, porque la carrera es larga. Me entregaba, me metía debajo del capuz para que nadie me viera. Y entonces yo sabía que Jesús me estaba viendo. Y he tenido impresiones muy fuertes con él, de eso de sentir qué me pasa, qué estoy haciendo, qué ocurre ahora en mi vida. Momentos de esos que te quedas obnubilado y no sabes qué hacer. Pero yo digo que seguramente sería, pues no sé, el recuerdo, la presencia del Señor. Antonio, ¿has llevado alguna vez al yacente? ¿Has sido bancero? Sí, he sido ya. Pues mira, yo ingresé en el año 46 y claro, pues los cupos del bancero, los banceros del yacente estaban cubiertos. Entonces yo, el primera salida que hice con la procesión fue llevando la cruz, Nuestra Señora de la Soledad, y esa que es la Virgen. Y entonces yo estaba allí, pues creo que no fueron muchos años, 4 o 5 años por ahí, o 6, no más de 6. Y entonces pasé ya al yacente. Yo sé que por lo menos hasta los 90 años, el año 90, que yo tenía 60, por los 60 y tantos yo lo llevo todavía. María Paz Cañizares nace en Cuenca, en el Paseo de San Antonio, desde donde vivía la Semana Santa intensamente porque en su familia pertenecían al San Pedro, San Juan y el Jesús de las Seis. En los años 50 tenemos imágenes de mujeres que van detrás del Jesús, pero con velo. Yo me incorporé, pues ya lo sabes, cuando empezamos, que esta procesión no se hacía con... pero debía estar... de alguna manera legislado, porque yo me acuerdo que Coral fue la que se movió en este aspecto, con el obispado, con los caballeros del Santo Entierro, con todo el mundo que tuvo que legalizar algo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero fue ella, contando desde el primer momento conmigo y con Alicia y Encarna, que salíamos las tres juntas siempre. Y unas cuantas más, por supuesto. Tengo entendido que había 2 listas en la congregación, una de hombres y otra de mujeres. Sí. ¿Y tú en la de mujeres? Si no la más antigua de las más. Posiblemente, pero ya te digo que las cuestiones de papeleo, pues el secretario lo ha llevado muy bien siempre. Sí, pero entiendo lo que es lo que dices. ¿Y cuándo surge esa idea, Maripaz, de reuniros unas cuantas y hacer lo que habéis hecho? Pues de pronto, pues como surgen todas las cosas. Oye, pero si esto se ha hecho siempre, si esto es muy bonito, ¿por qué no lo hacemos? Pero nos pusieron muchos inconvenientes, pero se solucionaron. A quien valoro en este trabajo de solucionar el problema es a Coral de Luz. Y llega el primer día que sales a la calle detrás del yacente. Qué bonito. Por cierto, yo estaba con un dolor de espalda que no te lo puedes ni imaginar y dije, ¿será posible que yo aguante la procesión? Pues claro que la aguanté. Y además es que es tan bonito ir detrás de la Virgen.
identificándote con ella en lo que puedes, claro, y muy bonito. Y además es una procesión tan respetuosa. Hasta la gente que está en la calle mirando es muy respetuosa. No hay voces, no hay... Era un placer, a pesar del dolor de espalda, insisto, muy bonito, muy bien hecho, todo. Éramos felices, aunque lo pasáramos mal, porque nos ha caído lluvia, ha habido de todo en las procesiones. Yo salí unos cuantos años, pero luego ya estimé que no podía o que no debía. Y salió mi sobrina con la mantilla de mi madre, que era la que llevábamos, y siguió. Me sentí bien porque no era dejarlo, era que me sustituyera. Pero tengo recuerdos, bueno, ahora la sigo viendo y me sigo estando dentro de la procesión. Dices que tienes un montón de anécdotas. ¿Te Sí. acuerdas de alguna ahora? Sí, Pues me acuerdo me acuerdo el día que llovió, pero llovió. Y nos pilló la lluvia bajando. Y me acuerdo que alguien, ya no te sé decir si me conocía o no, me acerca un paraguas. Y yo le digo, no, muchas gracias, pero no. Mira, me calé. Si te cuento que era escurrir por todo el cuerpo, los zapatos. Y yo, cuando llegamos, volvimos al Salvador, volvimos aquí, y ya acaba la procesión, me da risa. Solo me preocupaba una cosa, ¿te lo puedes creer? Si se había estropeado la mantilla de mi madre. Que no le pasó ni media. Me quité la teja, extendí la mantilla, perfecta, como siempre. Y ahí la tenemos para seguir usándola. ¿Qué imagen, Maripaz, tienes ahí a tu lado? Qué bonito. Mírala. Esta virgen es preciosa. Míralas. Esta virgen es que te lo dice todo. Te lo dice todo. Es una preciosidad. Y no digamos nada del yacente, desde que era muy, muy pequeña. De esto sí que me acuerdo. Me ha impresionado. Me ha gustado mucho, lo he mirado mucho. Parece que a los críos pequeños estas cosas, como yo iba con mi madre a todos sitios, me acuerdo de haberme fijado muchísimo en él. Siempre me llamó, de alguna manera. Procesión del Santo Entierro en Cuenca. Pasiones y palabras llenas de fe. Manifestaciones que nos llevan a otros tiempos en los que las gentes de Cuenca, los nazarenos, abrían la puerta de par en par para enseñar lo que hace 81 años empezaba a nacer. Semana Santa en Cuenca.